espacio. En este momento, allí empezó la grabación. Así que, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Quiseno. Esta es la tercera web conference del curso Logística y Operaciones. Hoy, reuniéndonos en torno a un tema importante, que es la responsabilidad social y ambiental de la cadena de suministro y que es el insumo para que podamos presentar entonces el último trabajo que tendremos en nuestro curso. En este momento me dispongo a compartir pantalla para que podamos entonces ver el avance que hemos tenido en nuestro curso. Entonces, bueno, lo tengo por estos lados. Muy bien, lo tengo por estos lados. Entonces, recuerden que el 26 de junio se cerraba la fase 4 y hasta el 10 de julio, o sea, tendremos acá unos días. Tenemos entonces la fase 5. La fase 5 entonces nos pide el análisis de la responsabilidad social y ambiental de la cadena de suministro. Entonces, allí les propongo que tengamos como un componente individual que se hace por el foro. Es importante, algunos grupos han tenido como, digámoslo así, algún tipo de percance como para poder evidenciar el foro, pero ya lo hemos solucionado. Entonces es importante que en el foro ustedes copien sus impresiones. Aquí igual en la guía de actividades, entonces les digo en qué consiste la actividad individual. La actividad individual entonces consiste en mencionar por el foro las principales características de la responsabilidad social de la cadena de suministro. Y también identificar 10 acciones que realizan las empresas para contribuir a la responsabilidad social empresarial. Algunas de ellas las diremos hoy. Entonces, para que por favor las podamos tener presentes. Disculpe, tutor, no la estoy escuchando. Profesor, buenos días. Profesor, no se le escucha. Le sugiero que de pronto desconecte el auricular y después vuelva y lo conecte para ver si se le soluciona el problema, profe. Bueno, muy bien. Ahí se escucha bien. Sí, ok, profe, ya se solucionó Ok, el impasse. mejor. Perfecto. Discúlpeme, igual, sin embargo, un momento. Cambio de audífonos. Les pido un segundo, por favor. Un segundo corto. Muchas gracias.
Yo creo que ahí me pueden escuchar mucho mejor. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, ahí se escucha. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Bueno, vamos entonces aquí a continuar. Voy a hacer entonces un pequeño resumen de lo que les venía diciendo. Entonces, sucede que estamos en esta última parte de, digamos, la fase 5, que es la parte final del curso. Recuerden que tenemos plazo de presentarlo hasta el 10 de julio. 10 de julio. Y hay un componente individual que es responder unas preguntas. De hecho, son 2 preguntas que ponemos en el foro. Y un componente también grupal que consiste en que pongas mínimo 3 comentarios en el foro. Participes 3 veces en el foro como mínimo, lo pueden hacer más, todo lo estoy leyendo. ¿Y en qué consiste la actividad grupal? Realice un diagnóstico del estado actual de la cadena de suministro frente a la responsabilidad social empresarial. Un diagnóstico, ¿cierto? Del estado actual. Y de acuerdo al diagnóstico realizado, entonces sería la segunda pregunta, presentar qué nuevas acciones o propuestas de mejora de responsabilidad empresarial se pueden aplicar al proceso logístico de la empresa, con el objetivo de que se logre bienestar social, aprovechamiento responsable de los recursos naturales y del medio ambiente, y explique en forma detallada. Entonces, socialice mínimo 5 de esas propuestas. Entonces aquí los invito a que a partir de este punto hacia el final, por favor, continúen leyendo para que tengan en cuenta cómo se presenta, cómo se debe presentar el trabajo. Tengan en cuenta, por favor, que la portada también es en normas APA. La introducción es una forma como es un abrebocas al lector para que él se dé cuenta de qué tratará el trabajo que ustedes están presentando. Hay un objetivo general y pueden ser varios específicos, una justificación, el desarrollo de las preguntas, unas conclusiones, unas referencias bibliográficas y recuerden que todo esto es bajo normas APA. Así que bueno, los invito a que tengan esto muy presente y posiblemente hoy van a tener muchos elementos para poder entonces iniciar, digámoslo así, de la mejor forma a desarrollar esta nueva actividad. Bueno, vamos a ver un video. Este video es de una, digámoslo así, una institución llamada TED, y este video nos va a explicar el compromiso de las empresas con la gestión ambiental. El exponente se llama Felipe Sepúlveda, es un empresario. Quiero invitarlos a que lo escuchemos en este momento, entonces voy a poner el video y quisiera pedirles que me confirmaran si es para todos claro el siguiente audio. Lo voy a poner unos segunditos y ahí les pido a alguien que por favor me diga si sí está bien y si sí lo escuchamos. Y muchas gracias. Por la invitación. No sé si reconocen esta foto, probablemente la hayan visto muchas veces en sus vidas. ¿Es clara el audio? Sí, ahí se escucha, profesor. Ok, perfecto. Muchas gracias, estimado Iván. Voy entonces a poner acá de nuevo el video. Dura más o menos, vamos a ponerlo más o menos unos hasta el minuto 6 o 7 para que por favor puedan escuchar bien esto que va a manifestar. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si reconocen esta foto, probablemente la hayan visto muchas veces en sus vidas, ¿no? Pero esta foto tiene una característica muy especial. Fue la primera foto que fue tomada por la expedición, por la misión Apolo, por una de las últimas misiones Apolo, que logró captar la Tierra en su total globalidad, ¿no? Es la primera foto y fue sacada en 1978 y en donde nos pudimos dar cuenta que efectivamente la Tierra es un sistema cerrado, por lo tanto tiene límites. Y estos límites, de cierta manera, por nuestro progreso se han visto vulnerados
principalmente por el crecimiento económico que nosotros tenemos. Esa área verde que ustedes ven ahí es el límite de seguridad, o es el área de seguridad donde nosotros no hemos podido desenvolver, y la vía se ha podido desenvolver, no solo nuestra vía, sino también la de millones de especies. Y esta es la foto, por así decirlo, de cómo era este límite de seguridad en distintos temas como el cambio climático, como acidificación de océanos, cambio de uso de suelo, etc. Antes de que nosotros descubriéramos los combustibles fósiles. Por lo tanto, esa línea que separa esta área verde con el resto de este gráfico es el límite que nosotros no debiéramos superar para asegurar nuestra subsistencia. ¿Qué es lo que ha pasado desde la revolución industrial hasta la fecha actual? Es que hemos ido rompiendo estos límites en distintos aspectos, ¿no? Entonces esta línea roja marca cuánto hemos roto el límite y cuán cerca estamos de superarlo en algunos casos. Pero hay uno que ya lo superamos ampliamente, como es el cambio climático. Otro tiene que ver con el ciclo del nitrógeno también, que lo hemos vulnerado, pero lo más grave tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Estamos viviendo una de las extinciones masivas más importantes que se haya tenido registro, y es por causa del hombre. ¿Sí? La siguiente gráfica lo que muestra es cómo se ha ido recalentando el planeta. Esta es una gráfica de la NASA, desde 1884 hasta el 2013, y podemos ver que el alza de la temperatura es real. Ya no podemos decir que esto es algo inventado, sino que efectivamente el 99% del consenso científico lo demuestra, ¿no? Y esto está sucediendo en todas partes del mundo. ¿Sí? Y también hay registros de temperatura. Los últimos 12 años han sido uno de los años más calientes que se haya tenido registro, ¿no? Por ejemplo, esto es en el Aeropuerto Nacional de Reagan, donde ese día el asfalto se calentó tanto que se derritió prácticamente y los vuelos no pudieron despegar ese día. En China también el termómetro llegando a casi 50 grados de temperatura. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque nosotros hemos quemado combustibles fósiles para sustentar nuestro progreso, y como es un sistema cerrado, no tiene prácticamente cómo escapar, ¿no? Entonces, entre más gases nosotros agregamos a la atmósfera, más se recalienta el planeta. Entonces, cuando nosotros descubrimos los combustibles fósiles, que fue en 1850, primero con el carbón y después con el petróleo, nuestras emisiones de CO2, ¿no es cierto?, que es el gas que se produce al quemar estos combustibles, más otro tipo de gases de efecto invernadero, aumentaron de manera exponencial. Y si se fijan, esta línea roja es cómo ha crecido la población mundial. Entonces el crecimiento poblacional está asociado también al uso de combustibles fósiles. Si no fuese por los combustibles fósiles, nosotros no hubiésemos podido dar la cifra de 7.000 millones de habitantes que somos hoy, ¿no? Entonces efectivamente nos permitió progresar, nos permitió desarrollarnos y florecer como especie, pero eso tuvo un impacto ambiental muy importante. ¿Y de dónde vienen los gases de efecto invernadero? Viene de prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos, ¿no es cierto? La generación de electricidad, la ganadería, el transporte aéreo, marítimo, terrestre. También la deforestación tiene un rol muy importante en aumentar estos gases de efecto invernadero, porque no están capturando su capacidad de captura ha disminuido por la tala, ¿no? Por lo tanto, la situación es bastante crítica y estamos llegando a un punto de inflexión en donde tenemos que hacer algo de manera urgente. Ese gráfico que ustedes ven ahí es la concentración de CO2 en la atmósfera, con un registro desde 800.000 años hacia atrás, desde la época presente, ¿no? Y si se fijan, tiene pics de concentración de CO2 y también tiene puntos mínimos de concentración de CO2. Y siempre se movió históricamente entre 180 partes por millón hasta un máximo más o menos de 280 partes por millón. Este gráfico es muy importante porque si ustedes lo ven y lo comparamos como cómo se ha movido la temperatura, y esto se obtiene de registros, ¿no es cierto?, de las capas de hielo, donde podemos llegar, ¿no es cierto?, a 800.000 años de antigüedad y ver cómo era la concentración de CO2 y la temperatura en ese momento. Si se fijan, hay una correlación entre concentración de CO2 y aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, como se mueve la concentración de CO2, se mueve también la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? En 2013 llegamos a una concentración que no se tenía registro, a 400 partes por millón, ¿no? Si se fijan, el puntito rojo que está ahí en el borde del gráfico, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no hacemos nada? O sea, si seguimos con el ritmo actual de emisiones, la concentración de CO2 podría llegar a un nivel sin precedentes, ¿no es cierto?, que es 600 partes por millón.
Esto es en solo 40 años más, o sea, no queda tanto, ¿no? Y esto si no hacemos nada. Entonces, entendiendo esta correlación entre concentración de CO2 y aumento de temperatura, podemos ver qué es lo que va a llegar a pasar con la temperatura si llegamos a esos niveles de concentración de CO2. Hasta el minuto llevamos un alza, ¿cierto?, con las temperaturas promedio antes de 1970. ¿Y qué es lo que produce el calentamiento global y este cambio climático? Lo que hace es que el cambio climático o el clima se vuelva totalmente inestable, ¿no? Y se producen supertormentas como el tifón Haiyan que sucedió en Filipinas, ¿no es cierto? Causando grandes desastres, pérdidas económicas muy cuantosas, pero lo más importante es pérdidas de vida muy grandes, ¿no? El huracán Sandy también golpeó a Estados Unidos en términos del centro de negocios que es Manhattan, ¿no es cierto? Aquí vemos fotos de New Jersey, cómo se inundó, afectó Manhattan mismo. Jamás se hubiera pensado, ¿no es cierto?, que un huracán de esa magnitud pudiera impactar a Nueva York, ¿no? Si bien hubo muy pocas pérdidas de vida, porque Estados Unidos de cierta manera estaba bastante preparado para este tipo de cosas, sí hubo pérdidas económicas, la infraestructura sí no estaba muy bien preparada, ¿no? Pero en países mucho más pobres, desastres de este tipo causan pérdidas de vidas cuantiosas, ¿no? Y así hemos visto una serie de desastres en distintas partes, inundaciones en Europa, en Asia, ¿no es cierto?, el sudeste asiático, etcétera, ¿no? En India también, y de hecho ayer hubo un desastre de este tipo en Himalayas, también afectando mucho a los turistas también y a gente nativa de esa zona, ¿no? Pero también produce sequías muy intensas. Ustedes mismos han vivido en los últimos años sequías importantes, nosotros en Chile también llevamos 5 años de sequías muy graves, ¿no? Y esto afecta también nuestra forma de vida. Nosotros dependemos del agua, la agricultura depende del agua, por lo tanto, el no contar con este recurso afecta también nuestra propia calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto del lago Folsom, que es un embalse de generación en California, el 2011, y hoy día, miren cómo está, ¿no? Prácticamente seco. En California la situación es muy grave también. Esto también causa incendios forestales en distintas partes del mundo, causando pérdidas cuantiosas a gente que pierde sus hogares, pero también hay una pérdida importante del hábitat de especies, ¿no es cierto?, que es su hogar, ¿no? Y estos incendios, muchos son provocados por el hombre, pero también es exacerbado por el cambio climático porque no hay la vegetación está más seca, por lo tanto es más sensible, ¿no es cierto?, a que se provoquen este tipo de incendios. Y con respecto a los hielos, es muy interesante también ver cómo se ven afectados los hielos, ¿no? En septiembre siempre ocurre la extensión mínima de hielo por estacionalidad, ¿no es cierto? Es como el verano de allá, es donde menos superficie de hielo hay. Y vamos a comparar aquí la extensión de hielo en 1984 en la fecha de septiembre versus cuál fue la extensión de hielo en 2012. Y lo que se pronostica es que en los próximos años, en septiembre, veamos que no hay hielo del todo, ¿no? Y aquí es muy extraño lo que ha pasado, porque se ha visto como algo positivo, porque va a aumentar, por ejemplo, puede aumentar el comercio, ¿no es cierto?, marítimo, porque se va a poder transitar directamente, y hay otros que han el petróleo en esa zona. Pero nuevamente estamos volviendo a decir, sigamos consumiendo combustibles fósiles, y esa no es la solución, ¿no? Por ejemplo, los glaciares, esta es una foto de glaciar Muir en Alaska, y aquí les dice marcar, ven, esa flecha es la punta de un cerro, ¿no?, que se ve detrás del glaciar. Bueno, acá está el mismo cerro y ya no está el glaciar, ¿no? Y los glaciares son una de las principales fuentes del recurso hidrológico, principalmente nosotros que vivimos en la zona de los Andes, donde nuestra agua viene principalmente de glaciares. Por lo tanto, los glaciares son mucho más sensibles a lo que está pasando con el clima. Entonces, sabemos que debemos cambiar. No podemos seguir haciendo las cosas como las seguíamos haciendo. Hemos estado viviendo, nuestro progreso y desarrollo se ha sostenido en el uso de combustibles fósiles y muchas veces, aparte del impacto ambiental que tienen estos combustibles, también hay conflictos bélicos que se han dado por el uso de este recurso, ¿no? Y estas guerras han sido permanentes, ¿no? Siempre estamos viendo cómo hay invasiones por tener control de los pozos petroleros para poder
Entonces no vamos a seguir viviendo de un combustible que genera tantos impactos, ¿no es cierto?, ambientales y también sociales, ¿no? Este es el desastre que fue en el Golfo de México con el derrame de BP, ¿no es cierto?, en la plataforma de extracción de petróleo, que causó también impactos importantes en la biodiversidad. Entonces, finalmente, nosotros hoy día, ¿qué es lo que se está impulsando? Es a entender cuál es el costo del carbono asociado a la quema de combustibles fósiles. Y esos costos son variados, ¿no? Tiene que ver con inestabilidad política, tiene que ver con sequías, con hambre, con pérdida de biodiversidad, con extinciones masivas, ¿no es cierto?, con muerte de ecosistemas, inundaciones, etcétera, daños por tormenta, pérdida económica muy cuantiosa y muchos más. Entonces, lo que se está impulsando es finalmente ponerle un precio al carbono. No podemos seguir subsidiando los combustibles fósiles sabiendo que tenemos hoy día la solución en nuestras manos, ¿no? La solución va por dos lados. Tiene que ver, por un lado, tecnológico. La tecnología puede resolver este problema, pero también hay un aspecto que tiene que ver con nuestra conciencia como seres humanos, de cuál es nuestro comportamiento y cuáles son nuestras necesidades reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este niño en Malawi creó un sistema, ¿no es cierto?, de energía eólica simplemente con piezas de bicicleta y les pudo dar finalmente electricidad a su aldea. Si este niño pudo hacer esto, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de resolver una crisis de este tipo, ¿no? Acá hay ejemplos, por ejemplo, en aldea, en Sierra Leona, cómo los niños pueden tener acceso a notebooks, ¿no?, que funcionan con paneles solares que son de bajísimo costo. Y así se ha ido diversificando, por así decirlo, la matriz energética en distintas partes del mundo, con generación eólica, ¿no? Y esta generación eólica no solo está siendo instalada en los países ricos, sino que lo más importante es que se está desarrollando en los países con menos recursos, de tal manera de poder entregarle energía de manera limpia, pero de manera muy rápida. Esto es muy fácil y rápido de instalar en comparación con lo que es construir centrales de energía mucho más complejas. Y vemos, por lo tanto, que este tipo de tecnología se está acelerando, el costo está bajando también de manera exponencial, se están generando millones y cientos de miles de empleos, no solo en lo que es construcción de paneles solares o generación eólica, sino que también en todo lo que implica la mantención de este tipo de tecnología, ¿no? Por lo tanto, esta crítica que se decía que dejar los combustibles fósiles. Bueno, mis estimados estudiantes, acá entonces veíamos el planteamiento de un problema. Y el planteamiento del problema es, hay algo que compite siempre, compite la productividad con la, digámoslo así, la sostenibilidad ambiental. Porque cada vez que yo genero algún tipo de desarrollo centrado en la quema de carbón y en la emisión de carbón o de CO2, estoy entonces contribuyendo al efecto invernadero natural de enfriamiento de la Tierra. Entonces, en un tema que es la cadena de suministro responsable, que no solamente depende de las empresas, sino que también es un tema que se ha vuelto. Veían que se nos indicaba que habían guerras, incluso por el tema de hidrocarburos, y es una guerra, son guerras que se dan porque la idea y el proyecto en las que están sustentados muchos de los proyectos y planificaciones estatales de muchas naciones es en la quema de combustible para la producción de bienes y servicios. O sea, es algo que, si bien no se puede controlar del todo porque ya son programas de gobierno, se puede mitigar. Entonces, la cadena de suministro responsable, decimos que es una rama de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué hace? Entonces se encarga de garantizar lo que nosotros llamamos como elementos éticos. ¿Elementos éticos con quién? Con el medio ambiente. Y también garantizar el cumplimiento de estándares medioambientales. Cuando decimos estándares es, bueno, venga, si no vamos a poder detener la emisión de CO2, vamos a emitirlos en estándares bajos y en estándares que nos permitan a nosotros operar
y al medio ambiente, digámoslo así, subsistir. Entonces, los eslabones de la cadena de suministro deben implementar estos, digámoslo así, estos principios de suministro responsable, y es un tema también de conciencia sobre el hecho de que la organización ya no solamente va a ser responsable de lo que produce o de lo que hace, sino también de las acciones, por decirlo así, de los proveedores. Entonces imagínense, una acción ya no es responsable de sí misma, sino de los proveedores mismos y de los distribuidores y de los contratistas y de los subcontratistas y de todas las personas que participan en la cadena de suministro. Entonces, la vigilancia empieza a ser un factor fundamental, y hay ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, que ha puesto, digamos, la atención en situaciones que antes no estaban, digámoslo así, en el radar empresarial. Entonces, vemos hacerse al lado de buques y parar, por ejemplo, la explotación de la pesca, u organizaciones que van a empresas muy contaminantes, porque se empieza a crear, digámoslo así, como un movimiento activista en torno a que se tiene que producir, pero de forma limpia. Entonces, la cadena de suministro es responsable y ha dejado de ser responsable. Era responsable en un primer momento, no porque quisiéramos, sino porque no había, digamos, la emisión y la cantidad de emisión que ahora hay de CO2. Y tiene que empezarlo a hacer nuevamente, porque la sostenibilidad del negocio se busca que sea a largo plazo. Una empresa que no piensa a largo plazo, entonces es una empresa que no incluye programas de sostenibilidad. En el caso particular de Medellín, en el caso particular que estoy atendiendo en este momento, les cuento que la empresa de Transportes TCC, entonces, ¿qué ha hecho? Primero, implementa en pabellones la luz solar, digámoslo así, permitiendo que su fuente de energía sea limpia o de orígenes limpios. Y TCC, por ejemplo, también tiene algunos que implican poca en espacio inclinado, digamos que tiene buses o camiones, estamos hablando. Y así muchas empresas se han ido insertando en el contexto de lo que representa una, digámoslo así, una política medioambiental amigable del planeta. Entonces, hay que garantizar una cadena de suministro limpia, pero se tienen unas complicaciones. Para ver el segundo video, ya se los voy a mostrar. ¿Y cuáles son las complicaciones? Entonces, primero, les voy a mencionar unas tres. Hay unos estándares visión muy limitada en cuanto a la sustituibilidad, no sé si se puede decir así, de las energías que producen CO2 a las energías que no lo producen. Es un cambio que implica un cambio de paradigma, incluso un cambio de negocio, del modelo de negocio. Muy bien. Segunda complicación, tenemos las empresas, y pueden ser incluso las empresas en las que algunos de nosotros estamos trabajando. Pueden producir conflictos jurisprudenciales, o sea, aquí estamos hablando de conflictos legales entre las normas internacionales y locales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que habían que se comercializan en Colombia que generan una cantidad muy elevada de CO2, pero que a nivel legal son permitidos, como hay en otros países que ese mismo vehículo por el grado de dificultad que para ese país representa a nivel ambiental. Entonces, hay normas que ha decidido que son benéficas,
uno dirá, bueno, ¿qué criterios se están utilizando? Puede que sea el económico, puede que sea el costo-beneficio, pueden haber diferentes intereses, pero a nivel ambiental el tema normativo muchas veces no está poniendo como prioridad el tema de cuidado ambiental. Entonces están los conflictos jurisprudenciales. Tercero, la dificultad de supervisión. Es otra de las complicaciones que presenta esta rama. Porque la cadena de suministro cada vez es más compleja y como está cada vez más compleja, entonces dificulta que las autoridades se hagan responsables de la supervisión de, digámoslo así, en todos los pueblos de Colombia se generan emisiones, pero hay pueblos en particulares que por su ubicación o incluso por el número de empresas que están generando este modelo de negocio contaminante, es difícil proponer alternativas que permitan sustituir de forma que se dé un gana-gana para la industria y un gana-gana para el medio ambiente. Entonces empieza a entrar en una complicación, en dilemas donde dice, si el gobierno no lo exige, entonces nosotros no podríamos, digámoslo así, operar, se cerrarían empresas, habría desempleo y se crearía entonces también problemas sociales mucho más grandes. Entonces, voy a mostrarles un segundo video para que podamos ver la magnitud de este, digámoslo así, ambiental que estamos viviendo y que es importante que nosotros podamos entonces entrar en la dinámica, empresarial y conocer todas las caras de la moneda. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok, se me fue por un momento, ya regreso con ustedes. Bueno, y acá entonces estoy compartiendo la pantalla y voy a compartir el segundo video. Por favor, me indican si es de claridad para todos ustedes. Profe, disculpe, ¿puede compartir las imágenes del video? Claro, el link del video, ¿te refieres? La imagen, porque sale el audio. Ah, perfecto, por supuesto, claro que sí. Discúlpeme que puedo tener entonces complicaciones con mi red. ¿Ahí me escuchan todos? Muchas gracias por confirmarme. Sí, claro, ahí está, se escucha bien. Se escucha, perfecto. Discúlpeme un momento. Okay, discúlpeme un minuto, por favor. Bueno, tengo algunas complicaciones en la red en este momento, entonces les pido unos minutos antes de ver el video. Ahí están viendo mi pantalla, pregunto. Sí, claro. Bueno. Ok, perfecto. Entonces déjenme, que no sé si es que tengo complicaciones con el internet. Bueno.
Profe, es que ahí se ve la imagen de usted como tal de la videoconferencia, pero la de la pantalla del computador como tal no. No se ve, perfecto. Ahí logran ver como una pestaña. No, profe, solo se ve la imagen de la webcam nomás. Ah, está muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, ahí se ve la imagen. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, discúlpame por favor porque sí tengo retrasos en la carga, pero entonces mientras va cargando, voy a irles compartiendo unos grandes riesgos que tenemos. Y los grandes riesgos que tenemos con la cadena de suministros es la siguiente. Primero, presentamos una pérdida de reputación cuando no implementamos en nuestras empresas estos mecanismos de protección medioambiental, porque las organizaciones están tan preocupadas por la protección de, digámoslo así, de los elementos medioambientales que genera la empresa, que no hacerlos implican pérdidas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que Apple, hasta que no implementó, digamos estrategias de protección medioambiental, no empezó a hacer en la bolsa de valores lo que ahora es en la bolsa de valores. Eso también representó una forma de posicionar la marca. Segundo grande riesgo es riesgos legales, o sea, a nivel normativo, y riesgos operacionales para la productividad. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. Adelante, compañeros. El compañero Iván. Adelante. Profe, yo quería participar y era de pronto recordando un tema muy importante que manejan las empresas multinacionales a grandes escalas y también los minoristas, Sí. las pequeñas pymes. Y resulta que hoy en día se maneja un tema muy importante y es la responsabilidad social empresarial. Este es el tema que están implementando todas las organizaciones a fin de jalonar la actividad comercial que ellos desarrollan. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarle a la sociedad que todas las actividades que ellos implementan en las industrias están direccionadas al cuidado del medio ambiente. Como por ejemplo, las cadenas que se dedican a la comercialización de productos perecederos, los éxitos, los de uno, todas esas actividades, hoy en día uno ve que el tema pionero de ello es ofrecer alimentos que están desarrollados a base de actividades agropecuarias que no tienen que ver nada con aquello de insecticidas ni nada de esas cosas, sino que son temas totalmente aislados de toda clase de cosas que perjudiquen la salud de nosotros como personas. También están implementando todas esas actividades. Por ejemplo, no vamos muy lejos de lo que pasa en Rusia. Hay muchos países que recogieron todos los productos que habían comprado, o sea, que otras naciones le habían comprado a Rusia, como por ejemplo el vodka. Hay países, naciones que dejaron de comprar petróleo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están apoyando a una causa que es la de Rusia en destruir otra nación y que esas naciones están peleando es por el petróleo y lo que está acabando es con el sistema de la naturaleza, del medio ambiente y todo lo demás. Bueno, y así hay muchas actividades económicas, profesor, que están siendo jalonadas. Por ejemplo, hay almacenes que uno ve en Bogotá donde uno va a comprar y le brindan una solución para llevar la compra, es una bolsa biodegradable, con tal de no dañar el medio ambiente. Así, son muchas actividades y por ejemplo, uno tiene la conciencia, uno como persona, que es el cambio de paradigma que se está dando hoy en día, que si yo debo, desde mi interior, debo colaborar al mantenimiento del sistema, el sistema económico y el sistema de la naturaleza. ¿En qué sentido? Desde lo más mínimo, por ejemplo,
Voy y esa bolsa es biodegradable. Ah, sí, entonces sí la compro, pero si no, no la compro porque es la forma de participar desde lo más mínimo, profe. Exactamente. Yo pienso que ahí tocas un tema importante, Iván, el tema de cómo los efectos sociales macros afectan también en baja o mucha medida también el comportamiento, digámoslo así, ambiental de las empresas. Entonces tocábamos, por ejemplo, el tema de las bolsas biodegradables. Yo no sé si ustedes sabían, pero antes eh, el tema de la regulación del plástico era mínima en Colombia, tanto que a uno el servicio al cliente estaba atado a la bolsa de basura plástica. O sea, yo iba y a mí me regalaban casi que la bolsa de basura, entre comillas, pues me la regalaban. Ahora ya se presenta como un esquema de conciencia donde a uno le venden la bolsa de basura. Creo que eso es muy interesante analizarlo también cómo el mercado ha ido evolucionando debido a los cambios y exigencias que otros países de otros jugadores de mucha decisión a nivel comercial han impuesto. Esto se ha visto, por ejemplo, ese cambio de la bolsa plástica no se hubiera llevado acá, esa ley no se hubiera aprobado si primero Estados Unidos no hubiera dado en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas digámoslo así, una concientización sobre el uso del plástico. Yo creo que esos acontecimientos sugieren, porque se puede sugerir a las naciones que implementen regulaciones, pero al final y al cabo nuestra sociedad es adicta al plástico, es algo realmente, digámoslo así, insustituible por el momento. Así que muchas gracias a Iván. Entonces podríamos decir que ese es otro grande riesgo. Teníamos que era la pérdida de reputación, pero también otro grande riesgo es el tema de no tener, digámoslo así, una sociedad, digámoslo así, fundamentada en leyes que permitan la continuidad a largo plazo de empresas bajo ese esquema. Yo creo que es importante lo que nos dijo el compañero. Ahora, también hay otros grandes riesgos que quería mencionarlos, los riesgos operacionales, porque ustedes saben que cuando se dan negligencias en la cadena de suministro, ya sea por desconocimiento del operario o por desconocimiento del directivo, entonces se obliga a que se respondan por indemnizaciones, incluso asumir costos de un producto del mercado, Entonces, eh, por ejemplo, hemos visto que hay empresas multinacionales que dentro de su presupuesto incluyen el tema de las indemnizaciones al medio ambiente y a ONGs ambientales por el daño que hacen incluso al medio ambiente, pero les es más rentable pagar las indemnizaciones que dejar de producir. Entonces, si me es a mí más rentable pagar una sanción a dejar de producir el producto que daña el medio ambiente, no hay forma, a menos que sea por regulación, que yo deje de producir este producto. Ahora, otro riesgo que tengo es la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita les ponía el ejemplo con la gama de vehículos que se comercializa en Colombia, que no se permite comercializar en otros países por muchos criterios, pueden ser técnicos, pueden ser de orden mecánico, pero uno de esos es de orden ambiental. Entonces, hay empresas que digamos, hacen las siguientes propuestas. Yo asumo el arancel de entrada, pero usted permítame vender este tipo de vehículos dentro de su territorio. Lo que estoy permitiendo es masificando el uso de un vehículo y trayendo bienestar a la población. Eso suena muy atractivo, pero suena atractivo a la vez que también se está entrando en detrimento del medio ambiente, que en un contexto, digámoslo así, traído a Colombia, puede que sí sea un tema que está en el radar, pero que no sea una prioridad en este momento para la Agenda
del gobierno saliente. No sabemos cómo se comporte pues este nuevo cambio que tendremos. Ahora, otro riesgo que tenemos al no implementar, digámoslo así, una política medioambiental amigable es la pérdida de las licencias ambientales o de operación. Entonces, las conceden los gobiernos, pero también esta pérdida de operación las conceden las comunidades locales. Entonces, hace parte mucho e influyen mucho las decisiones legales para que una empresa pierda o prorrogue su licencia de operación, y para eso también deben haber como unos indicadores cuantitativos que permitan a una empresa evaluar si una empresa realmente está comprometida con la labor ambiental, de protección ambiental que desempeña. Entonces, permítanme, voy aquí nuevamente a evidenciar si, bueno, no ha cargado todavía el video. Y entonces ahora quería mencionarles unos beneficios de proponerles que reflexionáramos sobre los beneficios que trae tener entonces una cadena de suministro amigable con el medio ambiente. Pregunta para todos: ¿ustedes cuáles consideran que pueden ser uno de esos beneficios que aumenta cuando yo tengo una vigilancia de mi cadena de suministro respecto a las emisiones de CO2? ¿Ustedes qué creen que qué aumenta, que qué mejora, que qué se puede ahorrar, en qué ayuda? Compártanme un poco. De pronto quisiera saber de pronto sus impresiones. Cuando una empresa tiene una política de cadena de suministro clara y responsable con el medio ambiente, ¿cuál es el beneficio de estas medidas? De pronto alguien tiene alguna opinión al respecto. Recuerden, cuando implementamos una cadena de suministro amigable con el medio ambiente, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, voy a empezar por uno. Entonces, cuando uno tiene una cadena de suministro amigable, entonces uno lo que está haciendo es aumentando la capacidad de los proveedores para, digámoslo así, generarle a uno materias primas, ya que uno está siendo más limpio para producir a su vez. Y se generan también confianza, se genera un canal de confianza, en el sentido de que el canal de confianza va en lo que yo tengo para como insumo de materia prima y en lo que estoy generando y en lo que estoy emitiendo. Sé que estoy reduciendo incluso mi trabajo operativo porque ya tengo un proveedor que a mí me está dando pues una materia prima que va a generar bajas emisiones de CO2. Otro beneficio, no sé si alguien más tenga uno, ayuda a que las contrataciones, por ejemplo, esto es en el caso público, a que las contrataciones públicas de tu empresa aumenten. Porque automáticamente al tú tener políticas de medio ambiente amigables, ¿qué está pasando con las licitaciones? Puedes estar mejor evaluado en ese criterio y por tanto tener más, digámoslo así, probabilidad de ser contratado. Y lo que hace es que es también una estrategia para entrar a licitar con el Estado. El tema medioambiental, porque hay empresas que se castigan en el momento de la evaluación del proyecto por no tener planes de contingencia medioambiental o no tener ninguna respuesta medioambiental. Eso sería otro beneficio. Bueno, otro beneficio, cuando yo tengo planes medioambientales definidos en mi empresa, entonces tengo requisitos definidos y eso me sirve a mí como incentivo. ¿Para qué? Para la innovación técnica. O sea, para yo hacer lo que hago
de otra forma y mejor. Entonces se innova y se pueden incluir incluso nuevos productos, porque yo estoy innovando y estoy generando novedad bajo criterios de sostenibilidad. También les pongo el caso que ahorita les ponía de Apple. Cuando una empresa genera este tipo de políticas, digámoslo así, amistosas, entonces está posicionando, digamos, el buen nombre del inversor. El buen nombre del inversor. A un inversor no lo miran igual si genera este tipo de estrategias a si no las generara. Cotizaría diferente en bolsa, sería evaluado de otra forma si tú las generas. Entonces, para los inversores es un beneficio. Y aparte de eso, estás ahorrando recursos y reduciendo basura o residuos o reduciendo algún tipo de emisión. Entonces, son algunos de los beneficios que tenemos por nosotros tener planes medioambientales amistosos. Permítame por acá entonces verificamos. Profe, buenos días. Buenos días, claro, con Nelly. Claro que sí, Nelly, adelante. Pues yo creo que también el buen nombre, nosotros, digamos que yo he hecho varios trabajos sobre la empresa Alpina y ellos tienen una política de sostenimiento ambiental, tienen registradas bastantes inversiones en temas de medio ambiente, ¿sí? Porque finalmente se reconoce que el impacto que tiene igual la ganadería en el medio ambiente es importante, ¿sí? Digamos que ellos han tratado de, de llamar a sus proveedores a crecer de una manera controlada, porque digamos que la ganadería muchas veces lo que hace es querer abrirse paso dentro de un medio ambiente que no está hecho para ganadería y eso lo que hace de cierta manera es pues afectar la naturaleza. Entonces ellos han querido ir un poco más allá y hacer un trabajo mancomunado con sus proveedores para que ellos también apoyen esa política sostenible que ellos manejan. Claro que sí. Muy interesante esto que dices, estimada Nelly, porque la ganadería en nuestro país pues es una actividad que si bien dependen muchas familias de esta actividad, cómo poder implementar cambios que redunden en beneficio del medio ambiente y que permitan pues generar y garantizar la sustentabilidad de muchas personas de esta actividad. Normalmente son personas que la mayoría, esto no quisiera como generalizarlo, pero les interesa es el tema de transar, digamos, el producto o el servicio, pero a la larga no se hace nunca la pregunta del medio ambiente. Entonces yo creo que sí tiene que entrar porque el empresario, el que genera, digámoslo así, casi que la compra antes del cliente final, empiece a proponer, digamos, pautas para que esa deforestación extensiva pues no se siga ampliando. Y yo creo también que es muy importante lo que dice la compañera Nelly porque parte de la estrategia de compra. Si yo desde mi estrategia de compra tengo incluido temas ambientales y sociales, por ejemplo, esto lo estamos hablando como empresas, piensen en un CENU, piensen aquí en Antioquia opera algo llamado pues Colantes Fuerte, piensen en Rica o piensen en diferentes cadenas que tienen que ver directamente con la industria ganadera. Si tuvieran esa estrategia de compra, por ejemplo, generando algún tipo de beneficio a esas personas amigables con el medio ambiente, se desestimula de alguna forma la deforestación por parte de uno de los actores que se involucran en la compra. Eso también sería algo muy interesante de analizar. Ahora,
No sé si alguien más quisiera compartirnos sus impresiones. Profe, yo quiero de pronto también dar mi opinión ahí con relación a este tema, y es que, por ejemplo, una de las empresas colombianas, para su estrategia, la que implementa para ser competitiva a nivel internacional, es la que implementa, por ejemplo, Juan Valdez. Juan Valdez, como el valor agregado que él pone en su producto es que le informa a las personas que todo el producto que está siendo utilizado está siendo cultivado por campesinos que han sido previamente asesorados por la misma empresa de Juan Valdez en el tema del cultivo orgánico, en donde no hay participación en ninguna fase del cultivo de ninguna clase de elementos que puedan perjudicar la salud humana. Y este es el factor que los ha hecho exitosos, porque también ayudan de forma económica a los minoristas, a los que cultivan, para que puedan dar un producto de primera calidad. Y entonces ellos tienen una serie de ciclos de educación para con el campesino, de tal fin que el campesino pueda suministrarle a Juan Valdez un producto de alta calidad, y finalmente ellos puedan producir un artículo que pueda salir al mercado y ser competitivo con otras marcas. Ok, muy interesante esto que nos comenta el compañero Iván. De hecho creo que esto que estás explicando y que estás, digámoslo así, de alguna forma manifestando, es casi que una política de la industria 4.0. O sea, cualquier empresa que ahora quiera ganar mercados internacionales tendrá primero que pasar también como por un criterio de, digámoslo así, de depuración en ese aspecto. Y es un tema donde, digámoslo así, se deben poner estándares éticos. De hecho, hay certificaciones de estándares éticos. Eso no existía hace algunos años, existían certificaciones de calidad, certificaciones de cumplimiento, pero se empiezan a formar, por ejemplo, en el caso de Juan Valdez, certificaciones que se auditan sobre los requisitos de las Naciones Unidas o sobre la Convención de los Derechos del Niño, y que son certificaciones acreditadas que presentan estándares éticos. Entonces, en el caso de Juan Valdez, ese tipo de iniciativas de alguna forma posiciona su producto frente a otros, por la razón que sea. Si voy a tomar un café que me sabe a lo mismo, habrán consumidores, empresas que quisieran apoyar a Juan Valdez solamente por el hecho de que es, digamos, amigable con el medio ambiente. Así que muy interesante lo que nos propone el compañero Iván. Ahora, ¿cuáles otras acciones se podrían proponer a la hora de uno pensar en, digámoslo así, en una acción propia como para mitigar todo este efecto de emisiones de CO2? Entonces, también algunas empresas apoyan a los proveedores en la capacitación, no solamente para decirles ustedes lo hacen mal, sino para ofrecer consejo, para ofrecer asesoramiento mediante, pues, digámoslo así, acuerdos, y que permitan tener planes de mejora. Eso es importante dentro de las organizaciones. Otra acción que se hacen acciones de control, inevitablemente. Entonces, ¿qué se hace? Se verifica, por ejemplo, que si yo soy, si a mí me están, digamos, proveyendo un producto, entonces yo verifico que sí se estén realizando acciones de mejoras u actividades correctivas para generar, digamos, esa mitigación al medio ambiente. Entonces, las acciones de control son, digámoslo, importantes. Y ya a nivel de acciones externas tendríamos la auditoría externa, que como les decía, puede ser una de estas auditorías que presentan, digamos, la certificación auditable basada en lo que propone, por ejemplo, Naciones Unidas. Esas auditorías externas son
digámoslo así, muy iluminantes para una entidad. Y también está la opción de repensar la cadena de suministro. Entonces, para no hacerlas tan complejas, para reducir, digamos, ese tema de la complejidad y hacer, por ejemplo, ese tema de cadenas de suministros locales basada en la idea del decrecimiento. El decrecimiento es una idea que nos propone que una empresa muchas veces puede minimalizar sus operaciones, o sea, hacerlas un poquito más sencillas, generando el mismo producto y generando, digámoslo así, como un ahorro en cuanto a operatividad. Y si yo ahorro acciones, ahorro materias primas, pues estoy generando aporte al medio ambiente. Eso se llama idea del decrecimiento. Les pediría que también lo tengan en cuenta en sus radares. Bueno, quiero también entonces proponerles que entremos. Ahorita vamos a tener una invitada. Esta invitada viene del campo de la salud. Ya le vamos a pedir que por favor ingrese. Ella es una invitada que viene del campo de la salud. Permítame un momento. Y ella la hemos invitado porque me parece a mí en una de estas conferencias que di en un hospital de la ciudad de Medellín, disculpen, me encontré pues con una médica y esta médica pues nos empezó a explicar después de una ponencia que hice cómo el Hospital Paulo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín implementaba, digámoslo así, estrategias para poder mitigar el impacto de la huella de CO2, que es casi inevitable. Uno dirá, bueno, en un hospital, ¿cómo no se utiliza gas? Si no se puede reemplazar el gas, si una persona depende del uso del gas, ¿cómo no se puede comprar una jeringa si necesito plástico? O sea, aún hoy por hoy no se puede, digámoslo así, reemplazar elementos como una aguja, porque digamos que son materiales que eh, mm, deben tener unas características técnicas para tener una función biológica o médica. Entonces, ahí me parece que este ejemplo que hoy les quisiéramos traer es como ese tipo de ejemplos donde estamos entre la espada y la pared. O sea, necesitamos generar una acción misional, salvar gente, y necesitamos, pues, también generar digámoslo así, unas estrategias para ser amigables con el medio ambiente, sin que una vaya en detrimento de la otra. Entonces, empiezo, mientras nuestra invitada va buscando las herramientas para entrar, preguntándoles a ustedes, si ustedes fueran directores o si estuvieran en este campo de la medicina, ¿cómo ustedes consideran que un hospital vamos a ponerlo acá, este de primer nivel, es un hospital masivo en el centro de la urbe de Medellín, una ciudad de más de quizás 3 millones de habitantes o más, está necesariamente demandando servicios médicos? ¿Tú cómo motivar o generar una conciencia digámoslo así, de amistad con el medio ambiente en un hospital? ¿Ustedes creen que esto es posible? Pregunto, ¿ustedes creen que es posible generar una cultura de cuidado del medio ambiente en un hospital que utiliza mucho plástico, muchas bolsas, que desecha mucho papel, que desecha muchos guantes, que desecha muchos materiales orgánicos, muchos de ellos, digamos, de alto riesgo para la salud humana? ¿Ustedes creen que un hospital puede ser amigable con el medio ambiente? Es una pregunta para todos. Quisiera saber de pronto quién pudiera, digámoslo así, tener una opinión frente a el tema del cuidado ambiental en un hospital. ¿A alguien de pronto se le ocurre qué puede pasar? Sí, profe. Yo creo que sí se puede.
Aló, aló, ¿me oyen? Sí, claro, aquí te estoy escuchando. ¿Por qué crees, cómo crees que Pues se lo que puede? pasa es que lo que se puede hacer es que, digamos, con los que no tienen sustitutos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Hay cosas que no tienen sustitutos y hay que seguirlas usando. Pero lo que sí se puede hacer es implementar esas políticas con las demás cosas que sí se les puede dar manejo. Existe la política nacional de hospitales verdes, ¿sí? Esos de hospitales verdes significa disminuir al mínimo el uso de papel, las cosas que sí se pueden separar, hacerles la separación necesaria, revisar que en realidad lo que se va en sus bolsitas rojas sean esos desechos peligrosos, de los que, pues porque cuando ya están en bolsa roja, desecho peligroso, pues ya nadie puede tener acceso a ellos, van a un incinerador. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Pues en lo que no, con lo que no tiene sustituto, pues seguirlo usando, pero con el resto de las cosas darle el mejor manejo que se pueda, lo mismo que disminuir el consumo de energías, de agua. Digamos que hay bastantes cosas pequeñas por hacer que de a poquito van sumando contra el impacto grande y general de esas cosas que tienen que usarse. Muy interesante. O sea, Profe, esto que nos explica Nelly. Adelante, Iván. Profe, yo quiero también traer a colación algo también muy importante. Yo tengo una hermana, ella es enfermera profesional y tiene una especialización en auditoría. Ella trabaja en el Hospital Militar de aquí de Bogotá. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que implementó el hospital? Las personas como ella la contrataron precisamente porque tiene esta auditoría en controles de suministro y todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué hacen? Que ellos auditan cada turno a los enfermeros, a los camilleros, a todo el que participa en esta actividad de la salud, en el manejo y uso de los suministros, por ejemplo, las jeringas, los guantes, el papel, todo esto tiene un control y van calificando al funcionario de tal forma que ellos vayan como cultivando en la mente de los funcionarios, de los colaboradores, que por ejemplo no hay necesidad de pedir 3 jeringas cuando solo se va a utilizar una durante el transcurso del turno, por decir algo. Otra estrategia que usan es, por ejemplo, la estrategia de cero papel. Todos los procesos que manejan los manejan por tecnología, redes informáticas, correos internos, a menos que sea estrictamente necesario, se imprime un papel. Otra situación, el tema de los guantes. El tema de los guantes también, a cada funcionario le dan ingreso a exclusivamente cuántos guantes pueden gastarse en una noche. Entonces son actividades que van direccionadas a minorar la menor forma posible el uso de todos estos elementos que generan residuos que son bastante perjudiciales. Muchas gracias por estos aportes tan valiosos que nos están haciendo. Entonces, bueno, no siendo más, quisiera pedirles que empezáramos entonces a confrontar nuestra opinión con alguien que está en el sector real de la salud. Me complace entonces invitar en esta mañana a un caso de éxito. Ella es Juliana Telles Gómez, ella es médica del Hospital Paulo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. Ella en este momento está terminando su proceso de pregrado, formación de pregrado como médica, y actualmente desarrolla pues funciones de médico general en el Hospital Paulo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. Vamos a pedirle a Juliana que por favor prenda, si es posible, la cámara para que la podamos ver, que nos confirme si nos escucha bien. Eso, ahí está. Y si tiene buen sonido también. Muchas gracias. Hola, ¿Me hola. escuchan bien? Escuchamos muy bien. Bueno, ella es la doctora Juliana Telles Gómez. Como les digo, ella es estudiante del Hospital Paulo Tobón Uribe, un hospital de primer nivel de la ciudad de Medellín. Es abierto a todo el público y lo que queremos, pues, es empezar esta pequeña reflexión. Teníamos una pregunta y es,
pues estamos viendo cómo los hospitales, dentro de su actividad, pueden generar, digámoslo así, una actividad amistosa con el medio ambiente y de alguna forma ver si es posible que en un hospital que hay necesidades muy puntuales de uso de una jeringa, de plástico, de bolsas, de guantes, de muchos implementos que aún no se tienen, digámoslo así, ese reemplazo, sí se puede entonces generar una acción siendo amistosos con el medio ambiente. Así que bienvenida, doctora, y este es el grupo de logística y operaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por esa gran presentación. Es verdad, desde todo lo ambiental, uno puede decir, bueno, ¿y cómo puede impactar el sector salud? Sabiendo que es un tema tan complejo donde sí o sí hay necesidad de utilizar ciertas cosas. Bueno, yo les comento que en estos días precisamente estaba leyendo sobre el tema y el segundo sector que más impacto ambiental genera es el sector salud. Un artículo decía que si todos los del sector salud nos volviéramos un país, seríamos el quinto país más contaminante. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad gigante porque la salud no es simplemente curar enfermedades, sino todo lo relacionado con lo social, lo ambiental, y es por eso que el hospital tiene diferentes maneras de impactar positivamente en el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? El hospital está implementando diferentes objetivos, diferentes puntos desde los cuales podemos atacar y podemos mitigar todo el daño que generamos, porque en realidad es una huella gigante la que estamos generando y por eso debemos impactar de diferentes maneras. Tenemos estrategias y el hospital es un hospital de quinto nivel, es gigante, y es por eso que los residuos que generamos y la manera como contaminamos es mucho mayor. El hospital ha invertido y ha generado diferentes programas. El más importante es generar conciencia en cada uno de los colaboradores y es porque desde las pequeñas acciones, desde lo que cada uno realiza en su trabajo, podemos impactar de manera gigante en este tema. El hospital tiene diferentes líneas, diferentes objetivos, desde los cuales lo que busca es mitigar todo este daño que realizamos. Y estos, ¿cuáles son los objetivos? Uno de ellos es garantizar una gestión integral. Yo ahorita los estaba escuchando y tienen razón, nosotros generamos muchos residuos peligrosos de los cuales no podemos realizar como una implementación después porque ya es un residuo peligroso, eso sí o sí se debe desechar, pero ¿qué hacemos con los residuos que no son peligrosos? ¿Cómo impactamos en esos residuos? Nos estábamos dando cuenta que los estábamos dejando a un lado, no estábamos generando un impacto positivo con esos residuos y desde ahí nacieron varias campañas que está realizando el hospital actualmente para de esta manera impactar en ese sector. Entonces, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Tapitas de Vida, las cuales una empresa externa al hospital las recoge y todos los recursos que se generan a partir de esas tapitas las utilizamos en el plan de trasplantes cuando los pacientes no tienen los recursos adecuados para poder pagar un trasplante que es tan costoso. Tenemos otra que se llama Repica, que es como lo que mencionaban ahorita, en el hospital se utiliza mucho papel todavía. Hay exámenes que sí o sí se deben imprimir, que no se pueden generar de otra manera. Y todos estos papeles son confidenciales, son del paciente, entonces lo que antes se hacía era eliminarlos totalmente, todo eso se quemaba, pero una empresa que se llama Repica, nos dio la idea de que ellos se encargaban de eliminar, de volver pequeño todo ese papel y de esta manera volverlo a reutilizar y que pueda tener otra vida útil y de esta manera impactar positivamente. Imagínense que esa estrategia se estuvo utilizando, implementando desde el 2017 y se generaron 10.000
128 toneladas de papel en el hospital, las cuales se pudieron volver a utilizar y se les dio otro uso que es importante en esto de cuidar el medio ambiente. Tenemos otra campaña que se llama Lito, y es que, como ustedes saben, en los hospitales tenemos muchos recursos tecnológicos y cuando estos recursos tecnológicos dejan de funcionar, entonces lo que hacemos es que los enviamos a una empresa y esa empresa nos lo devuelve en dinero y ese dinero lo utilizamos en juguetes y en una sala que es especializada para todos los niños que atendemos en el hospital. Entonces, de esta manera estamos impactando positivamente en todos esos recursos que sí o sí se van a desperdiciar, que son inevitables, porque como les decimos, hay cosas que en salud no se pueden evitar, que necesitan estar en papel o que son urgentes, pero que de esta manera podemos darle un mejor uso y podemos ayudar a que el impacto de este sector sea menor. Otro de los recursos que más utilizamos y que muchas veces desperdiciamos es el agua. Nosotros nos debemos lavar las manos con mucha frecuencia, además de todo lo del sector limpieza. Y también hay mucho desperdicio de sustancias químicas. En los hospitales se utiliza el hipoclorito de sodio, que es altamente contaminante para los ríos y para todo lo que es el agua, y es por esa manera que nos han hecho otra campaña, que es la campaña del uso cuidadoso del agua y solo en los momentos requeridos. Entonces, en el hospital se implementaron, por ejemplo, ahorradores de agua que miden el consumo de agua y hay varios tanques que recogen el agua lluvia. ¿Y qué hacemos con esta agua lluvia? Es el agua que se utiliza en los sanitarios actualmente. De esta manera impactamos positivamente en todo lo que es el ahorro del agua y el uso adecuado de este valioso material para cada uno de nosotros. En la estrategia donde más se ha basado el hospital definitivamente es en volvernos conscientes a cada uno de sus colaboradores y nosotros no solamente a los que trabajamos en el hospital, sino también a las familias y a los pacientes, porque es muy común que solamente los que estamos involucrados se nos enseñe, pero todos somos una cadena y de todos depende que el medio ambiente pueda seguir avanzando porque nosotros hacemos parte de él y dependemos de él. Es por eso que es tan importante cuidarlo y saber que no es simplemente las acciones grandes, sino que es de todas las pequeñas acciones que realizamos en nuestro trabajo y en nuestra vida estamos impactando al medio ambiente. El hospital también tiene una estrategia y es que cada vez que contaminamos, que generamos, por ejemplo, el gasto de luz, de agua, de energía, estamos plantando un árbol y cada uno de los colaboradores alguna vez ha ido a plantar un árbol porque es una estrategia que tiene el hospital, es muy bonito, porque de esta manera estamos siendo conscientes de que aunque estamos generando un daño, también estamos intentando ser sostenibles y cuidar de una manera más valiosa todos los recursos que se nos dan. Bueno, muchas gracias, doctora, por compartirnos todas estas iniciativas. Nos parecen iniciativas muy que van de la mano de, como ahorita lo decíamos, la industria 4.0, de la tecnología, de ver oportunidades en medio de un nicho de mercado, por decirlo de alguna manera, que es el sector salud, que sí o sí, por manejar ciencia y por manejar desperdicios pues inevitables, necesita también tener alternativas de volverse amigable con el medio ambiente. Bueno, no sé si hayan comentarios o preguntas para la doctora que nos acompaña, para nuestra invitada, de pronto algún tipo de aporte, de pregunta o de observación respecto a lo que ella nos venía comentando de cómo se trabaja, digámoslo así, todas estos proyectos dentro
del Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, es como más bien un mensaje. Yo también trabajo en un hospital, soy coordinadora de talento humano de un hospital pues regional, mucho más pequeño, pero pues es interesante ver que todos los hospitales se están encaminando hacia hacer ese hospital verde, apoyar, porque lo que la doctora decía, pues es muy cierto. Uno va al hospital porque tiene quebrantos de salud, pero es importante que el hospital también de cierta manera ayude a mantener la salud de las personas que los rodean. Y pues la mejor manera es disminuyendo y manejando sus residuos. Digamos que nosotros también tenemos la estrategia de la siembra de los árboles dependiendo los gastos que se hagan y más aún si no se cumple con los niveles de gasto en cuanto a energía, en cuanto a agua. Entonces es como compensar un poco la huella que está dejando la institución. Entonces digamos que es alegre ver que un hospital tan grande también está comprometido con el medio ambiente. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Nelly, por este gran aporte. Y así es, definitivamente todos desde cualquier sector, aquí porque ejemplificamos un sector complicado, pero digámoslo así, que este sector igual tiene iniciativas para poder, digámoslo así, sobrellevar políticas que disminuyen la huella de carbono. Bueno, nos despedimos entonces de nuestra doctora, ella es Juliana Telles desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros compartiendo la experiencia. Muchas gracias por el tiempo, sabemos que es un tiempo muy limitado, pero también sabemos que todo esto es para ayudarnos a entender mejor cómo opera la industria de la salud y, digámoslo así, de los servicios de la salud. Y muchas gracias por toda esta información. Es con mucho gusto y si desde cada sector, desde cada punto de nuestra vida, desde las acciones diarias podemos hacer grandes cosas a nivel del medio ambiente. Hasta luego. Luego, muchas gracias, doctora, nuevamente. Y bueno, estimados estudiantes, entonces siendo así, vamos a ir cerrando nuestra tercera web conference del curso Logística y Operaciones. No sin antes primero darle las gracias. Tuvimos aquí en la participación a nuestro compañero Luis de SEAD Guajira, Luis Jiménez, Cindy, Joana Martínez, Iván, muchas gracias por las participaciones de todos, Lady, Joana, gracias a la compañera Nelly Rubiela y a Yorladis Castro. En este momento entonces me dispongo por el chat a compartir el link de asistencia, ahí lo van a encontrar, y no sé si algunos presentan problemas para visualizar el chat porque quizás están dentro con una cuenta que no es la institucional. Entonces les voy a pedir que por favor me escriban al WhatsApp y me pidan el link de asistencia para el curso Logística de Operaciones. Recuerden que tengo 7 cursos más. Entonces es importante que me puedan solicitar el link por el WhatsApp. Yo se los envío inmediatamente. Quiero también, entre otros avisos, dar un segundo aviso y es el siguiente. Recuerden que sus notas las pueden visualizar solamente después de centralizadas. Hay algunas notas que se demoran porque estamos atendiendo estudiantes que están todavía presentando notas pasadas, incluso meses. Puede pasar un mes y todavía pueden estar presentando una nota pasada. Entonces, debido a eso, no se centraliza, sino que se centraliza al final. Sin embargo, el que quiera saber la nota, por favor, me puede copiar un correo y me encargaré entonces de compartirle la información. Perdón, tutor, se me dijo que enviáramos correo para la asistencia. Bueno, para la asistencia sería necesario solamente escribir en el WhatsApp. Listo, vale, muchas gracias. Y mis notas, sí, yo efectivamente escribí un correo al correo interno y en ese momento me contestó y ya me subieron las notas y ya quedó perfecto. Sí estuvo un poco demorado, pero ya están en la plataforma y ya está bien todo.
Está muy bien eso. También recordemos, mis estimados estudiantes, que dentro de más o menos semana larga, yo les estaré notificando para que asistamos al tercer, pues al último momento que tendremos. Es muy importante que podamos reservarnos y recuerden que a todos los que he nombrado, yo estas grabaciones luego las veo, pues tendrán una, digamos, calificación positiva. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron y bueno, no sé si hay preguntas o dudas para poderlas resolver. No, no, señor, muchas gracias. Hey, a Gracias, usted, doctor. muchas gracias. Les quiero invitar entonces a que por favor prendamos las cámaras con el objetivo de tomar una corta foto de evidencia para las vicerrectorías y muy amables a todos. Muchas gracias a los que van prendiendo sus cámaras. Recuerden que esto fue la tercera web conference del curso Logística y Operaciones. Gracias a todos los que van prendiendo sus cámaras. Un gran saludo. Me alegra mucho verles y espero que para esta actividad que continúa, pues tengan los mejores resultados. Vamos a tomarla a la cuenta de 3, la foto. 1, 2 y 3. Y una segunda foto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bueno, muchas gracias a todos y recuerden que estoy pues siempre a su servicio. Gracias a todos por unirse. Un gran saludo. Gracias a usted, profe. Feliz día, tutor. Gracias, tutor. Feliz día. Hasta luego a todos.